Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos acompañan a esta charla? Gracias por su presencia. Gracias a la Asociación de Tasho, a las compañeras terapeutas, por invitarme a este Expo Congreso en la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es Juan Carlos Círigo, soy terapeuta holístico también, y dentro de las herramientas que utilizo es el tarot. Tiene ya cierto tiempo que lo estudio y lo utilizo como una herramienta de trabajo. Y el tema que vamos a desarrollar en este momento es el tarot como el viaje del alma. Para los que estén ya más familiarizados con esta herramienta o con esta antigua sabiduría, y a los que no lo estén, pues vamos a tratar de dar un recorrido por el lenguaje simbólico de esta sabiduría. El tarot se desconoce su origen, no se sabe exactamente dónde se dio su origen, aunque las primeras mazos de tarot, las primeras cartas del tarot se ubican en Europa por el siglo XIV, se tienen ya registradas, y el primer mazo de tarot, el primer juego de cartas, pero su conocimiento, su sabiduría se desconoce exactamente en dónde está su origen. Se supone o suponemos que es tan antiguo que se pierde en el tiempo, y se le ha dado distintos orígenes, que es egipcio, otros más atrás, pero en sí, como tal, no se sabe en dónde parte este conocimiento, esta sabiduría. Pero, pues, de alguna u otra manera, los que han mantenido esta tradición o este conocimiento, lo expresaron a través de un juego de cartas, de un mazo de cartas. Allí expresaron toda esta sabiduría, y es lo que en la actualidad conocemos como el tarot, este juego de cartas, y que nos muestra básicamente el viaje evolutivo del alma. El tarot está compuesto por 78 cartas, de los cuales 22 son arcanos mayores o misterios mayores, y se refieren precisamente a este viaje del alma, a este proceso más trascendental del alma en su proceso de evolución. Y los otros restantes, los 56, se conocen como los arcanos menores, y contemplan aspectos más tradicionales, más ordinarios, más simples de alguna manera, no menos importantes, pero sí más ordinarios de la vida de cualquier persona, en sus 4 aspectos: en la parte emocional, en la parte mental, en la parte material y en la parte espiritual o energética, ¿sí? Pero los 22 arcanos mayores representan misterios o secretos o aspectos más relevantes en la vida del ser humano. Marcan el proceso de evolución, como les decía, del alma, para retornar o reintegrarse o ser conscientes de la unidad, ¿sí? de la fuente de donde emanamos, o de donde percibimos que nos separamos. Y cada arcano va marcando una etapa en este proceso. Cada arcano marca una situación o algo a resolver, un conflicto a resolver, o un momento en que representa algo importante en nuestra vida, algo que nos marca en nuestra vida y que queda registrada en el alma, puesto que el alma es este cuerpo que resguarda o conserva o absorbe todas las experiencias que vamos transitando, que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida.
Eh, los 22 arcanos mayores los podemos dividir en tres sectores. Son 22 arcanos, pero el primer arcano, el arcano del loco, en sí representa básicamente al alma, representa este viaje que el alma está haciendo, por lo cual quedarían 21 arcanos extras o aparte, ¿sí? Si sacamos al loco, porque el loco va a ser el que va a recorrer todo este proceso, va a ser el que va a transitar por todos los arcanos. Entonces, retirando al loco de esta división, quedarían 21 arcanos, ¿sí? Esos 21 arcanos los podemos dividir en tres sectores, que marcarían como las etapas de este proceso de la evolución. Si lo dividimos en tres sectores, lo podemos dividir en 7 cartas que sumarían los 21 arcanos, los 21 misterios, ¿sí? Las primeras 7 cartas nos hablarían de la etapa, por decirlo así, de la etapa infantil o la etapa primaria de esa alma, el primer recorrido, ¿sí? Y marcaría la etapa desde su inicio, la infancia, adolescencia, si lo podemos llamar en este proceso cronológico, como la infancia, la adolescencia, y desde el aspecto psicológico como la parte del inconsciente, las experiencias que vamos a absorber de manera inconsciente, ¿sí? Que están dados por el entorno y que a veces, muchas veces no somos, no podemos influir o modificar, sino que nos llegan y las tenemos que absorber y quedan registrados de manera inconsciente, ¿sí? La segunda etapa, de la carta 8 a la carta 14, representa como la etapa de la juventud, de la madurez, ¿sí? Y representa también la etapa, psicológicamente, la etapa de la conciencia, donde sí tengo la capacidad de decidir por lo que voy a experimentar en ese proceso. Y la tercera etapa, que va de la 15 a la 21, nos hablaría ya de la etapa de madurez, ¿sí? Donde el alma ya está buscando un proceso más trascendente. Hemos salido de nuestra etapa egoica, ¿sí? En la primera etapa el ego es un ego inmaduro que está absorbiendo la información. En la segunda es como fortalecer este ego. Y en la tercera es como liberarnos de este ego. Entonces es la etapa de la trascendencia, ¿sí? Y también la etapa de la madurez, ¿sí? Bueno, este es de alguna manera cómo podemos dividir estos 22 arcanos en 3 etapas, sacando a la carta del loco. Vamos a ir haciendo un recorrido por estos arcanos, o por estos misterios, o por estas cartas, una por una, para ir mostrando lo que vamos explorando a través de este proceso, a través de este viaje. Cómo es que el loco o el alma va transitando por cada uno de las experiencias o de los procesos que va realizando en su viaje. Le podemos llamar a este viaje el viaje del loco, el viaje del héroe o el viaje del alma. Es de alguna manera todo representa lo mismo. Son símbolos que representan este proceso de evolución, ¿sí? Como todos o por lo menos creemos, es de que en un momento como seres espirituales nos salimos de la fuente, del origen, ¿no? Como un proceso de involución para materializarnos. Ese espíritu encarna en un cuerpo humano, y a partir de encarnar en un cuerpo humano, el proceso tiene que ser
en un proceso de evolución para retornar a la fuente, para retornar al creador, al Padre, o al origen, o a la luz, como le queramos llamar, ¿no? Entonces este proceso de involución, evolución, pues es el proceso que marca los arcanos del tarot. La primera carta que vamos a entender es precisamente la carta del loco, ¿sí? Y es el alma. En sí el loco simboliza al alma, ¿sí? Como podemos observarla ahí, el loco está caminando sobre un precipicio, ¿sí? Donde muy probablemente no es consciente, porque estamos hablando de la etapa del origen, del principio. Vemos también un sol que representa la luz, que es de donde el alma surge, de donde el espíritu surge para transitar en este proceso. El loco camina despreocupadamente, puesto que en este primer proceso, al no ser consciente de lo que le espera, de lo que va a transitar, viene con un estado de inocencia, de naturalidad, donde no mide riesgos, ¿sí? Y tiene en sí la carta elementos que suponen con lo que va a transitar este proceso, con lo que va a ir avanzando este proceso. Y dentro de esa, pues vemos algunos elementos que podemos mencionar, como pues el bolso o el pequeño morral que lleva atado a un bastón, a un palo, ¿sí? Que representaría como los elementos que el alma necesita para transitar en este viaje, ¿sí? Van ahí guardados, no están expuestos, pero son lo que necesitan en sí, no necesitan más cosas. En el transcurso de su proceso, de su viaje, seguramente irá absorbiendo o quitando o tomando algunas otras elementos, pero como inicio él viene ya dotado de todo lo que necesita, ¿sí? Lleva en la mano una flor blanca que representaría como la pureza de esa alma aún no contaminada por ninguna experiencia, y va alegremente danzando. Se dice dentro de las tradiciones de sabiduría, que cuando el espíritu está en su estado de pureza, era un espíritu que estaba en unidad, ¿sí? No estaba dividido, en dualizado, ¿no? En positivo, negativo, en hombre, mujer. Mantenía la unidad, y vemos ahí una figura que, pues, así en apariencia representa como esta unidad, ¿no? Esta unidad en donde no está separada la sexualidad, donde no está separado lo positivo, lo negativo, la acción, la pasividad. Está en un estado de total unidad. También lo acompaña un pequeño animalito, un perrito, que le va como advirtiendo, como guiando o como acompañando en este proceso, ¿sí? Este perrito, dentro de los símbolos que están expuestos en el tarot, representa como la parte instintiva, la parte que nos ubica en un momento dado, o nos previene de los riesgos que podemos correr, ¿no? Es el estado más básico con el que todo ser humano, cuando encarna, trae, ¿no? Ese instinto de conservación, y que poco a poco, a través de las experiencias, va elevando ese estado de primario hasta ir alcanzando un estado de conciencia cada vez más evolucionado, ¿sí? Atrás están unas montañas que representan este viaje hacia donde se tiene que dirigir este personaje, que representa el viaje espiritual, ¿no? Las montañas, la cúspide de las montañas representan haber llegado a esa meta, ese objetivo, ¿sí?
Y obviamente el sol pues representa la orientación que tenemos que llevar por la posición en que está este loco, dando la espalda al sol, o está saliendo de esa fuente, o en este momento desconoce su destino, su meta, y él solamente va avanzando libremente, sin medir inclusive riesgos de que pueda caerse en este viaje. Y muy probablemente el espíritu está saliendo de su fuente y viene en un proceso de bajar al plano de la materia, al plano mundano, ¿sí? Bien, representa loco, no tiene, en la mayoría, en muchos tarot no tiene número, ¿sí? En algunos lo ubican con el número 0, pero en realidad el loco es el que va a ir viajando o caminando todos estos senderos, los 21 senderos restantes, para alcanzar su estado de evolución plena, su estado de conciencia en plenitud, ¿sí? Entonces, en este primer punto, el loco o el alma está en un estado de inocencia para retornar como un estado de conciencia plena. La siguiente carta que nos muestra el tarot es la carta del mago, ¿sí? Aquí ya vemos un personaje centrado, ¿sí? Igual con elementos en una mesa, y nos habla de la parte dentro de este proceso de evolución o de crecimiento o de viaje. El loco o el alma tiene un padre y una madre en el plano espiritual, ¿sí? Y un padre y una madre en el plano biológico. El mago representa al padre, representa la parte masculina, representa la mente racional, y nos muestra ahí los elementos con los que cuenta, que son los mismos elementos de las cartas de los arcanos menores: las copas, los oros, los bastos y las espadas, que representan los 4 planos de la naturaleza, en lo humano y en todo, ¿sí? La mente, las emociones, la parte física y la parte energética, ¿sí? Entonces tiene sobre su mesa los elementos para realizar este viaje, para ordenarlos, y está conectado, muestra su mano hacia lo alto y hacia lo bajo, hacia la tierra y hacia el cielo. Entonces el mago representa esta conexión con lo que está arriba y lo que está abajo. Está también rodeado de flores blancas que representan la pureza, que en la carta del loco era algo natural, era algo que estaba ahí. Aquí está igual expresada la pureza, pero también hay flores de color rojo que representarían la acción, el trabajo ya de emprender algo, Esta carta nos muestra también en el plano humano los talentos con los que contamos, explorar nuestros talentos y organizarlos de alguna manera para realizarlos y crear, puesto que el mago es un creador de realidades, representa también la mente, crear una realidad en torno a lo que queremos, ¿sí? Entonces la realidad que estamos experimentando pues es la realidad que el mago está creando, ¿sí? Tiene en su cabeza también un símbolo del infinito, que es esta conexión con la eternidad, con el movimiento continuo y eterno. Entonces el mago representa al padre, representa la parte de la acción, la parte positiva, y su contraparte sería la sacerdotisa, que es la parte femenina, la madre en el plano del espiritual, ¿sí? Son los dos aspectos, ¿no? La magia representada en el mago, y la mística representada en la carta de la sacerdotisa. Aquí vemos, a diferencia de otra, a una mujer sentada. Entonces representa esta parte más pasiva, más de interiorización, ¿sí?
dentro de, o al centro, al lado, o dentro de dos columnas que representan la dualidad, ¿sí? El 2 de alguna manera es la dualidad. Si el 1 es el principio creador, el 2 es la dualidad, ¿sí? Entonces es la conexión con la parte más intuitiva, con la parte más mística. Tiene sobre la mano un libro que es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y que representan pues el misterio, el conocimiento de lo sagrado, de lo trascendente. Entonces estas dos cartas pues representan tanto lo masculino y lo femenino dentro de los planos más superiores o elevados. El loco o el alma también tiene 2 padres terrenales, ¿sí? La emperatriz, que representaría esta parte más material, más tangible, ¿sí? Y representa a la madre biológica, a la madre naturaleza, a la madre dadora, a la madre que nutre, la madre que protege, que cuida, ¿sí? Y aquí está la figura de una mujer sentada, rodeada precisamente de todo esto que es la naturaleza dadora, ¿no? La naturaleza que nos nutre, ¿no? Un campo de trigo, vemos árboles, vemos un río. Entonces representa a todo esto que es lo que nos da vitalidad, lo que nos da pues nos genera de alguna manera placer, inclusive, puesto que también está el símbolo de Venus, que representa este amor hacia el disfrute de la vida, ¿sí? Lo que nos da sensación de comodidad, de protección. Entonces, esta es la madre biológica del alma, y es donde de alguna manera recibimos también el primer impulso del amor, ¿no? Es nuestra primera conexión con el amor físico, el amor sensorial, ¿sí? Entonces, la carta de la emperatriz es la madre, ¿sí? Y es de donde empezamos a recibir esta información, estas primeras experiencias que se van acumulando en nuestra alma, y la conexión con la madre pues va a ser fundamental en el proceso del viaje de nuestra alma, ¿no? Si tuvimos esa madre protectora, esa madre cuidadora, esa madre amorosa, pues seguramente el alma va a pasar por un proceso con menos complicaciones, que va a poder avanzar más rápidamente. Al contrario, si tuvimos una madre rígida, una madre fría, bueno, el alma también va a tener que experimentar aspectos más complicados, más duros, ¿no? El otro aspecto complementario es la carta del emperador, que representa la parte masculina, el padre biológico, ¿sí? Y aquí pues representaría también el orden, la disciplina, la autoridad, ¿sí? Vemos a un personaje centrado, un personaje que tiene el control, también a diferencia de esta, que había más elementos y como un estado de más gozo, de más placer. Aquí vemos una figura más fría, inclusive vemos aquí las cabezas de carnero, que representarían como esta parte de ariana, ¿no? Más de disciplina, más de orden, más de autoridad, y eso es lo que representa de alguna manera el padre, ¿no? También es todas estas experiencias, el alma las estará absorbiendo. Y la relación con el padre y con la madre va a ser fundamental, ¿no? Va a ser fundamental en este proceso, en este viaje. Si nuestra relación es en verdad de respeto, de amor, de darle a esa alma en su etapa más tierna, más infantil, bueno, pues esa alma va a estar con elementos
suficientes para poder transitar sus procesos. De lo contrario, si recibió exceso de autoridad, límites y abusos, bueno, pues el alma va a tener que batallar y trascender esos aspectos, a lo mejor haciendo un esfuerzo aún todavía más duro, ¿no? Aquí todas estas todavía estamos en el plano del inconsciente. Toda esta información la estamos absorbiendo. El niño, el alma joven o el alma niño todavía está absorbiendo, y todo eso se está quedando muchas veces en el inconsciente, esa información que va quedando en ese inconsciente. También dentro de este proceso de ir absorbiendo todas estas experiencias, todos estos conocimientos, pues no solamente los padres son los que nos inculcan todas nuestras experiencias, ¿no? El medio ambiente también nos proporciona información, ¿no? Los padres son la parte más básica, es el núcleo más cercano, pero fuera de ahí el ambiente externo también es parte de esta misma formación, ¿no? Y la carta 5 es la carta del ermitaño, perdón, del hierofante, del sumo sacerdote, y simboliza precisamente el contacto con ciertas tradiciones, con ciertos sectores a los cuales normalmente, saliendo de ese núcleo familiar de padre-madre, empezamos a acceder, ¿no? A través de las escuelas, a través del contacto con la religión, el contacto con los medios, tanto sociales como culturales, como de comunicación, ¿sí? Entonces, son todas las ideologías que vamos a ir absorbiendo, que esa alma va a ir absorbiendo en su proceso. Está representado por algo muy religioso de alguna manera, y es esta conexión, ¿no? con las doctrinas, con las ideologías, ¿sí? Pero puede ser de cualquier tipo, ¿no? Cualquier ideología en el que el núcleo familiar nos haya impuesto, pues van a ser lo que van a formar la información que esa alma va a ir adquiriendo. Si vivió en un entorno demasiado religioso, pues es esa información que va a estar llevando durante su proceso, ¿no? Si al niño se le inculcó una creencia, pues eso es lo que va a vivir. Si se le inculcó una religión más abierta, más libre, bueno, pues también igual, ¿no? Con esas herramientas va a avanzar. Si la educación que recibió también fue una educación que estimuló su creatividad, su capacidad de pensar, de razonar, bueno, pues esos mismos elementos es con lo que va a avanzar. Pero si recibió una información de donde se limitó su capacidad creativa y racional a solamente recibir información, bueno, pues igual va a estar limitado en ese aspecto, ¿no? Actualmente los medios de comunicación, la televisión, el internet, pues son los que están marcando la ideología de muchas personas, ¿no? Y desde muy pequeños están recibiendo esta información de cómo percibir el mundo, ¿no? Desde esa visión muy encauzada hacia ciertos fines. Entonces, dependemos de ese entorno, y donde muchas veces no somos plenamente conscientes de seleccionar o de decidir qué queremos absorber, ¿no? Que simplemente que se nos da. Y si en el entorno familiar, los padres o donde en el núcleo donde vivimos no son capaces de poner como que ser más selectivos, bueno, pues la información que estará recibiendo esta alma será de lo que está al frente, ¿no? Lo que se tiene al frente. Entonces el hierofante, pues es esto, ¿no? Es esta conexión con estas
con estas enseñanzas, con estas ideologías, ¿sí? Pero también es la conexión con lo trascendente. En un plano más elevado es la conexión con lo trascendente, es la conexión con lo sagrado, y que en algún momento de nuestra vida lo buscamos, ¿sí? Ya sea en el plano más consciente o en el trascendente, en el plano más trascendente es buscar conectarnos con aspectos de lo elevado, de lo superior, de lo sagrado, ¿no? Entonces es el Papa o el Pontífice, pues es este puente, ¿no? Esta comunicación con lo trascendente. La siguiente carta es la carta de los enamorados, o la carta del amor, ¿sí? Y aquí el alma, ya en su proceso de evolución, está entrando en el proceso donde se abre a esta experiencia de empezar a descubrir su sexualidad, su deseo de conectarse con otras personas. Si vemos hasta las cartas anteriores, los personajes estaban muy marcados con estados muy directos, ¿sí? Todos eran personajes únicos, ¿sí? No existían, salvo aquí, pero aún así la figura está por encima de los dos personajes que hay abajo. En esta, los personajes centrales de la carta están en estado de igualdad y están en un primer plano, y representa o está simbolizado aquí en la escena pues ya conocida de Adán y Eva, de su proceso en el paraíso y su salida del paraíso. Es esta la simbología. Atrás están el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, y también el árbol de la vida, ¿no? Y atrás una figura angelical que está como bendiciendo o como abrazando estas dos almas que se están encontrando. Entonces, esta etapa es la etapa donde el alma humana empieza a buscar cómo reintegrar su conexión con su complemento, con su dualidad, de alguna manera reintegrar a la unidad, ¿no? A través de sus experiencias de unión con el otro, con la otra, ¿sí? Sabemos que en su origen el espíritu era hombre, mujer, y cuando decide encarnar en el plano material, en el plano humano, hay una separación, una dualidad de hombre y mujer, y la búsqueda de esas almas es volver a reintegrarse, volver a reencontrarse para volver a realizar la unidad. Es la luz, ¿no? De alguna manera la luz es la unión del polo positivo y el polo negativo. Entonces esta escena representa esa, ¿no? Esa integración, y es también una carta de decisiones, de decidirse en la búsqueda de este reencuentro. Atrás están el árbol de la dualidad, del bien y del mal, ¿sí? Entonces el alma de alguna manera desencarna o involuciona cuando experimenta esta dualidad, y la manera de retornar a esa unidad puede, para muchas tradiciones, es la integración nuevamente de esa dualidad, ¿no? Y una de las vías es el árbol de la vida, ¿no? Que desde la Cábala pues es el árbol cabalístico, ¿no? La siguiente carta es la carta de el carro, ¿sí? Y es una figura de un guerrero que avanza en un carro, precisamente, guiado por dos figuras, dos esfinges. Atrás está una fortaleza, y es precisamente el viaje del alma por conseguir objetivos, por alcanzar sus propósitos, sus metas. Estamos todavía aquí en el plano, esta es la última carta de este plano del inconsciente,
Y es aquí cuando esta alma decide avanzar, decide salir de su entorno conocido. Atrás están la ciudad de donde sale, el lugar donde ha habitado, donde ha existido, y se enfrenta a lo desconocido, se enfrenta a los retos. Está conectado también con su parte más superior, las estrellas arriba del carro, ¿sí? Y las figuras representan esta dualidad, ¿no? Este proceso de discernir entre uno o lo otro, ¿no? Si logramos encontrar esta capacidad de poder integrar esta dualidad, estos opuestos, pues es más fácil avanzar, ¿no? Si nos mantenemos en estas contradicciones, bueno, pues estaremos bloqueando este proceso, este viaje del alma, ¿no? Entonces, aquí en esta carta es avanzar para conseguir nuestros objetivos. Aquí el ego, de alguna manera, ya se ha establecido, ya se ha formado, es la personalidad del individuo, ya está marcada, es la etapa donde busca sus logros en lo material, busca conseguir cierto estatus, cierta seguridad en el plano profesional, en el plano de la materia, ¿sí? En un momento más de un estado de una conciencia más elevada, pues el carro representaría la búsqueda de lo trascendente, ¿no? La búsqueda de ya transitar a un plano más elevado. Pero en la primera etapa representa el conseguir objetivos, el conseguir sus metas. Hasta aquí llegamos a la séptima carta, que es la primera etapa, el primer sector, que es la parte que veíamos de la infancia, la adolescencia, la juventud, y de ahí pasamos a una etapa de mayor de madurez, ¿sí? Donde los objetivos de alguna manera son más conscientes, más pensados, ¿sí? La carta que continúa en el tarot de Rider es la carta número 8, la carta de la fuerza. Aquí vemos a un personaje femenino que está acariciando un león, ¿sí? La fuerza representa esta conexión o esta energía que de alguna manera todos tenemos y que podemos experimentar cuando la podemos utilizar para lograr todo lo que nos propongamos, ¿sí? La figura acaricia a esta parte, no la somete, no la bloquea, sino que la estimula para que poderla utilizar. Es la energía básica que nos hace impulsarnos a conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Son las experiencias que llevan al alma a explorar retos y a saber que tiene esa fuerza necesaria para conseguirlos, ¿no? Pero también puede suceder que muchas veces bloqueamos esta energía, ¿no? Bloqueamos esta energía, la sometemos, no la impulsamos, entonces se genera una serie de trastornos, de obstáculos. Esta energía también se puede considerar como una energía sexual, ¿no? Y muchas veces esta energía está en muchas personas bloqueada, ¿no? Y es una energía que desde las tradiciones pues es lo que activa para poder trascender al plano de la conciencia superior, ¿no? de la mente superior, ¿no? Entonces trabajar esta energía creadora es una posibilidad para poder realizar con más plenitud nuestro propósito, ¿no? El alma va transitando ya en un plano donde va entrando en un estado de madurez, ¿sí?
y llega a la carta la carta del ermitaño. Es la carta número 9 dentro de la numerología pitagórica. El 9 pues es el final del ciclo, ¿no? Son 9 números básicos. Entonces esta es la etapa como de la madurez, y vemos precisamente a un personaje caminando sobre la cúspide de una montaña, que en el loco veíamos distante. Bueno, pues aquí en esta carta el caminante, el alma, ha llegado a esta cúspide, ¿no? Ha alcanzado un estado de evolución, ha alcanzado un estado de madurez, camina sobre este filo, sobre esta cúspide, sobre esta montaña. Lleva sobre su mano una lámpara, una luz que es como la guía. No va ciegas, sino que ya lleva toda una experiencia de haber transitado, ya ha conseguido objetivos que se planteó en el carro, ha desarrollado de alguna manera también su fuerza, ¿sí? Y ahora busca cómo absorber toda esta experiencia, integrarla a través del silencio, a través de la introspección, a través de la soledad, ¿sí? Que no es lo mismo que la desolación, sino es un estado de soledad donde puede él experimentar, asimilar todas estas experiencias, ¿no? Y también iluminar aspectos de su vida que todavía están guardadas ahí, y que lo van a llevar todavía por retos todavía más profundos. Entonces lleva en su mano también un bastón que representa este apoyo, igual bastón de sabiduría, de experiencia, de conocimiento. Entonces en esta etapa está cerrando una etapa, está llegando a un punto de madurez, pero el viaje aún no está terminado. Solamente es una etapa donde todas esas experiencias le sirven a él, y está dispuesto a ponerlas al servicio de los demás. La carta número 10 es la carta de la rueda de la fortuna, y representa los ciclos, los cambios que la vida siempre nos está dando, ¿no? Hay una rueda con ciertos elementos ahí. Todo proceso cíclico lleva aspectos, uno de creativos y uno destructivo, ¿no? Para que el movimiento se dé, debe haber un elemento que crea y un elemento que destruye, y un tercer elemento que es el que equilibra, ¿no? Entonces vemos aquí un elemento que baja, uno que asciende, y uno que arriba que centra. También vemos los 4 aspectos aquí de la naturaleza, el plano emocional, mental, energético y físico, ¿sí? Pues es el trabajo sobre los 4 elementos, y es avanzar, cerrar ciclos y realizar el trabajo que se tiene que realizar. El alma tiene que avanzar hacia aspectos más profundos, y es este proceso de cambios. La justicia, la carta que sigue es la justicia, y habla precisamente de lo que la vida tiene sus reglas, tiene sus procesos, y que hay una justicia perfecta. Tiene en la mano una espada que representa las reglas, la rectitud, ¿sí? El orden, y en la otra mano tiene una balanza. Todo está balanceado en esta vida, todo obedece a un orden perfecto. Nada que nos pase es circunstancial, ni es porque no nos los hayamos ganado. Todo lo que pasa en nuestra vida se lo ha ganado esta alma. Entonces reconoce que existe una justicia, y que no puede haber nada que escape a estas leyes, a este proceso. Y así llega a la etapa, una etapa para mí considero fundamental, es la etapa del colgado, y representa un personaje que está invertido, con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, y representa un momento de detenerse y observar. Estamos a la mitad de alguna manera del viaje,
Es la carta 12, estamos ya llegando a esta mitad y es un momento de plantearse qué ha sido nuestra vida, qué hemos transitado y hacia dónde vamos. Es como una segunda iniciación. Si la primera iniciación es cuando el ojo parte de esa fuente para iniciar todo este viaje, bueno, aquí es ya de manera consciente, él decide por sí mismo avanzar para alcanzar el estado al que se quiere llegar, que es la última carta, la carta del mundo, que tienen una similitud estas dos cartas en la figura. Aquí la figura está invertida. En el mundo la figura vuelve a retomar su posición verdadera. Entonces representan etapas de sacrificio. También es una carta que se conoce como la carta del sacrificio. Es donde el alma experimenta un estado de pasividad, pero una pasividad que puede ser producto de algo que tenga que sacrificar o producto de una decisión de detenerse para observar hacia dónde va. La carta que continúa es la carta de la muerte, y la carta de la muerte habla precisamente de una vez que esa alma ha valorado qué es lo que le es útil y lo que no le es útil a través de la carta del colgado, de este estado de suspenso. El alma decide también qué quitar de su vida, qué eliminar de su vida. La carta es la carta de la muerte, que son el cierre de ciclos, cortar con lo que ya no nos es útil, terminar con aspectos que nos limitan o aspectos que detienen este proceso. Y es el morir, es lo que tenga que morir para volver a retornar, volver a regenerarse. Después de este proceso, donde no es fácil, por supuesto, cerrar ciclos, terminar, cortar con cosas, viene una etapa de sanación, viene una etapa donde la figura es un ángel que mezcla en unas copas, ¿sí? Y se llama la templanza, y precisamente es este equilibrio, ¿sí? De saber mezclar las cosas, de encontrar el punto correcto, el punto exacto de la mezcla. Sabemos que la templanza es precisamente ese punto donde se encuentra exactamente, para que ni sea demasiado rígido el temple que se vuelva quebradizo, ni demasiado suave que en realidad no tenga una firmeza, ¿no? Entonces encontrar este punto, es mezclar los aspectos, ¿no? Tiene un pie en el agua y un pie en la tierra, que representa tanto la parte emocional como la parte física, mantenerla conectada con los dos aspectos, ¿no? Y el líquido que mezcla, pues es este fluir, ¿no? Este fluir y de depuración y de sanación. Vemos atrás también un camino y el sol, que representa hacia dónde va a avanzar esta alma. La carta que continúa es la carta del diablo, y representa la sombra, representa lo que nos ata a nuestros deseos más instintivos, más complicados, la parte que muchas veces no queremos ver, lo que no nos gusta mostrar a los demás. Mostramos siempre la cara bonita, la cara que queremos dar, pero nuestra sombra está ahí, y si no la experimentamos, si no la atendemos, la sombra va a surgir como una reacción que nos va a evidenciar y nos va a plantear ante nosotros mismos y ante los demás cómo en realidad somos, ¿no? Porque la sombra lo que busca es salir a la luz. Entonces es sacar es revisar cuáles son nuestras obsesiones, nuestros vicios, nuestros deseos más bajos de alguna manera, para convertirlos en luz. Pasamos a la siguiente etapa. Ya estamos en la etapa de la trascendencia. Con esta etapa entramos a la etapa de la trascendencia, la etapa de los trabajos más complicados, más difíciles. Y enfrentarnos a la sombra es tal vez el reto más complicado. La carta que continúa es la carta de la torre, que es una vez que hemos identificado esta sombra,
¿sí? Vemos aquí el fondo negro. Bueno, aquí permanece este fondo negro. Una vez que hemos identificado esta sombra, tenemos que hacer un proceso de transformación, de ruptura, de cambio. Y muchas veces estos procesos cuestan, ¿no? Muchas veces estos procesos no es fácil abordarlos. Y a veces tienen que venir circunstancias externas para que se den, ¿sí? Aquí vemos un rayo cómo destruye la corona de la torre y libera a los personajes que están adentro, ¿no? Es cuando la vida dice o rompes con lo que te está limitando, o pasan cosas, ¿no? Y suceden etapas críticas de crisis donde entramos en un estado donde a veces no queremos tocar esos momentos, pero queramos o no, llegan. Ya sea conscientemente o voluntariamente o no, pero llegan, ¿sí? Entonces, esta etapa rompe con todos estos procesos. Llegamos a la carta de la estrella, que es después de esta crisis de dolor, de ruptura, es un encuentro con algo más profundo. De alguna manera la figura está liberada, es una figura desnuda que está conectada igual con el agua, las emociones en el plano emocional y con el plano terrenal, y fluye en esta conexión con lo trascendente. Las estrellas representan lo trascendente. Para llegar a la última, tal vez la última prueba, la más difícil, trabajar sobre el inconsciente, revisar en lo más profundo del inconsciente. Vemos este lago que representa el inconsciente, y esta figura que es este inconsciente, esta alma que tiene que bajar hasta la parte más inferior, más profunda para avanzar. Está simbolizada la luna en un eclipse, y el eclipse pues representa esta parte de lo desconocido, lo que nos genera cierto temor, y están dos animales ahí que obstruyen este proceso. Estos miedos es enfrentar nuestros miedos más profundos. Estos miedos suelen estar más en el plano de lo mental que en el plano de la realidad, pero desde el inconsciente uno los percibe como tan reales que muchas veces nos bloquean el proceso de trascendencia, ¿no? Entonces, es abordar esta etapa y vencer a los miedos. Los miedos no se pueden vencer nada más que enfrentándolos. Es la única manera de vencer un miedo, es enfrentándolo. Una vez que se han enfrentado, aquí está el eclipse, llegamos al sol, que es el reencuentro con esta naturaleza más amorosa, nuestro niño interior, ¿no? Viaja sobre un caballo blanco, ha encontrado nuevamente su alegría, su luz, su belleza natural, su espontaneidad, y transita sobre un caballo. Si en la primera carta de Loco era un perrito pequeño que avanzaba, aquí es un caballo blanco igual, que representa esta conciencia que ya ha evolucionado y que ha experimentado trascender todos estos planos. Las dos últimas cartas son ya de etapas de plenitud, de renacimiento, y el juicio representa este renacimiento, precisamente salir de la parte más material. El cuadrado representa la materia y haber encontrado su parte espiritual. Al frente están tres personajes que representan esta parte, la Trinidad, la parte espiritual, el Padre, la Madre y el Hijo, conectados con un ángel que de alguna manera anuncia este retorno a nuestra unidad, a nuestra parte más elevada y más espiritual. Y la carta del mundo, que es la plenitud, que es haber regresado a nuestro huevo cósmico de alguna manera, a nuestra corona, ¿sí? A nuestra plenitud. Igual están los cuatro elementos, haberlos ya integrado plenamente: la parte material, la parte energética, la parte emocional y la parte mental, ¿sí? Entonces los cuatro aspectos ya están integrados, y aquí les decía yo, el colgado ahora está ya en la misma posición, pero ya en posición como debe de ser, y danza en este proceso de haber retornado a su fuente. Estas son de alguna manera las 21
cartas, los 21 arcanos que el loco tiene que transitar para retornar a la luz, para retornar a la plenitud. Y es este viaje el que todos, de una o de otra manera, consciente o inconscientemente, estamos transitando. Entonces, conectar con un arcano es conectar con una etapa de nuestro viaje, ¿sí? Para trascenderlo, transformarlo y poder avanzar. Bueno, pues les agradezco su presencia. Es un poquito rápida esta presentación, puesto que el tiempo es limitado, pero para los que les interese estudiarlo y comprenderlo, ampliar en el conocimiento es de gran ayuda en nuestro viaje, porque todos estamos realizando este viaje. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Tasho y a todas las compañeras por esta invitación.